El viejo hospital se alzaba en las afueras del pueblo, abandonado, en ruinas. Un monumento al sufrimiento olvidado. Los lugareños susurraban sobre la dama de blanco, una figura espectral con una bata blanca. Decían que vagaba por los pasillos vacíos por la noche. Sus lamentos resonaban en la oscuridad. Algunos lo descartaban como un cuento para niños, una historia para asustar alrededor de una fogata. Pero Alejandro sentía una atracción hacia la leyenda, una necesidad de comprender la verdad detrás de los susurros. Alejandro siempre se había sentido atraído por lo desconocido, los misterios que se esconden bajo la superficie de la vida cotidiana. La dama de blanco, con su aura trágica y su belleza espectral, lo intrigaba. Sentía una conexión con su dolor, un deseo de ayudarla a encontrar la paz. Alejandro decidió verlo por sí mismo. Iría al hospital abandonado. Buscaría a la dama de blanco. Descubriría la verdad detrás de la leyenda. Alejandro no tenía miedo. Era un joven con sed de conocimiento y un corazón lleno de empatía. Creía que cada historia, incluso la más aterradora, contenía una pizca de verdad. Y estaba decidido a encontrarla. Había pasado semanas investigando la leyenda de la dama de blanco. Devoraba viejos artículos de periódico, escuchaba relatos susurrados por la gente del pueblo y estudiaba la historia del hospital abandonado. Cada pieza de información alimentaba su curiosidad, atrayéndolo cada vez más al misterio. Armado con su linterna y un cuaderno, Alejandro se paró frente a las imponentes puertas del hospital. El hierro estaba frío y oxidado, y gimió cuando las empujó para abrirlas. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero siguió adelante. Estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar el costo. El aire dentro del hospital era denso, cargado con el olor a polvo y a podredumbre. El silencio era pesado, roto solo por el sonido de los pasos de Alejandro. Las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por el haz de su linterna. Sintió una presencia que lo observaba, un frío que se le metía en los huesos. Caminaba lentamente, con la mano rozando las paredes frías y húmedas. Pasó por habitaciones llenas de equipo médico oxidado, camas vacías y historiales médicos esparcidos por el suelo. Los restos de vidas olvidadas. Cada habitación susurraba historias de dolor y sufrimiento. A medida que subía las escaleras, el aire se volvía más frío. Podía oír los más débiles susurros, llevados por la brisa que se colaba por las ventanas rotas. Se detuvo, escuchando atentamente. ¿Era el viento? ¿O era algo más siniestro? Alejandro llegó a la última planta. Los susurros se hicieron más fuertes. Podía sentir un punto frío formándose en el centro del pasillo. Encendió su linterna en la oscuridad, pero las sombras parecieron profundizarse, como si trataran de ocultarle algo. Dio un paso atrás, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sintió un escalofrío, una repentina bajada de temperatura. El aire a su alrededor pareció crepitar de energía. No estaba solo. Entonces, la vio. Un destello blanco en la distancia. Desapareció tan rápido como apareció. Contuvo la respiración, con los ojos escudriñando la oscuridad. Ahí estaba de nuevo, una figura de blanco, deslizándose silenciosamente por el pasillo. Sección 5. Adentrándose en la oscuridad. La presencia crece. Alejandro sintió una mezcla de miedo y fascinación. Había venido aquí buscando la verdad, y ahora parecía que la verdad venía a él. Siguió a la figura fantasmal, con el haz de su linterna cortando la oscuridad. Los susurros se hicieron más fuertes, transformándose en suaves sollozos que resonaban a su alrededor. El aire se volvió más frío, mordiéndole la piel. Podía sentir una presencia ahora, una tristeza tangible que lo oprimía, amenazando con consumirlo. Llegó al final del pasillo, pero la figura había desaparecido. En su lugar había una habitación, con la puerta ligeramente entreabierta. Una suave luz emanaba de su interior, proyectando sombras parpadeantes en el suelo del pasillo. Sintió una atracción hacia la habitación, un impulso irresistible de entrar. Sección 6. La aparición. Cara a cara con la tragedia. Respirando hondo, Alejandro empujó la puerta para abrirla.
La habitación estaba débilmente iluminada por la luz de la luna que se filtraba por una ventana rota. Y allí, en el centro de la habitación, estaba la figura de blanco. La dama de blanco. Se giró lentamente. Sus ojos llenos de tristeza se encontraron con los suyos. Su rostro era hermoso, pero marcado por una profunda tristeza. No sintió miedo, solo una profunda empatía por el dolor que veía reflejado en sus ojos. El tiempo pareció detenerse. El aire crepitaba de energía, una mezcla de tristeza y añoranza. Alejandro sabía que estaba en presencia de algo extraordinario, algo más allá del reino de los vivos. Sección 7. Su historia se desvela. Traición y desamor. La dama de blanco levantó una mano, haciendo señas a Alejandro para que se acercara. Su voz, cuando habló, fue un susurro, suave pero lleno de una escalofriante tristeza. Le contó su historia, una historia de amor, traición y, finalmente, asesinato. Había sido enfermera en el hospital, profundamente enamorada de un joven médico. Su amor estaba prohibido, sus diferentes clases sociales eran un abismo demasiado grande para cruzarlo. Cegado por los celos, un médico rival la envenenó, dejándola morir sola en esa misma habitación. Su amante nunca supo la verdad, creyendo que ella lo había abandonado. El dolor lo consumió, llevándolo a quitarse la vida entre esas mismas paredes. Ahora, unidos por su trágico amor y sus muertes prematuras, sus almas permanecían atrapadas en el hospital. Alejandro escuchó atentamente, con el corazón encogido por el peso de su historia. Ahora entendía la tristeza que se aferraba a ese lugar, la desesperación que resonaba por los pasillos. Había encontrado la verdad, pero era una verdad impregnada de tragedia. La dama de blanco extendió la mano, su mano espectral flotando sobre la de él. Sintió una oleada de energía, una transferencia de emociones. Su dolor, su añoranza, su desesperada necesidad de paz fluyeron hacia él. Antes de desvanecerse de nuevo en las sombras, le hizo prometer que los ayudaría, que encontraría la manera de romper la maldición que los ataba a ese lugar. Alejandro, conmovido por su historia y la emoción pura que compartió, juró hacer todo lo que estuviera en su mano para liberar su espíritu. Sección 9. La búsqueda de la paz. Desentrañando el pasado. Alejandro abandonó el hospital esa noche, cambiado para siempre por su encuentro con la dama de blanco. Pasó las siguientes semanas investigando la historia del hospital, buscando cualquier información que pudiera ayudarle a cumplir su promesa. Revisó periódicos antiguos, entrevistó a antiguos empleados y pacientes, e incluso buscó a familiares lejanos de los amantes fallecidos. Su búsqueda lo llevó a los archivos de la ciudad, donde desenterró una colección de cartas personales. Entre ellas, encontró una carta escrita por el médico celoso, confesando el envenenamiento. La carta estaba llena de remordimiento y arrepentimiento, un testimonio del poder destructivo de la envidia. Armado con esta nueva información, Alejandro supo que había encontrado la llave para liberar a la dama de blanco y a su amante de su prisión espectral. Sección 10. Un momento de redención. Liberándola. Alejandro regresó al hospital abandonado. Se paró frente a la habitación donde había conocido a la dama de blanco y leyó en voz alta la carta. Habló de la confesión del médico, de su arrepentimiento y de su petición de perdón. Al terminar de leer, la temperatura de la habitación subió. Una suave brisa recorrió el pasillo, haciendo crujir los papeles del suelo. Vio un destello de movimiento entre las sombras. La dama de blanco y la forma espectral de su amante se materializaron ante él. Sus rostros, antes marcados por el dolor, ahora estaban llenos de paz. El médico extendió la mano, tomándola de la dama de blanco. Se giraron hacia Alejandro, con los ojos llenos de gratitud. Sección 11. Adiós, dama de blanco. Encontrando la paz. El aire brilló, y las dos figuras comenzaron a desvanecerse. La dama de blanco sonrió a Alejandro, con los ojos brillantes de una luz recién descubierta. Gracias, nos has liberado. Sus formas se disolvieron en motas de luz, arremolinándose antes de desaparecer por completo. La habitación quedó en silencio, el aire tranquilo. Alejandro sintió una sensación de cierre,
un peso que se le quitaba de encima. Había cumplido su promesa. Salió del hospital, adentrándose en el amanecer. El mundo parecía más brillante, el aire más limpio. Llevaba consigo su historia, un recordatorio del poder duradero del amor y el perdón. Sección 12. Conclusión. La leyenda continúa. El hospital abandonado sigue en pie a las afueras del pueblo. Algunos dicen que los susurros han cesado, que el aire ya no está lleno de tristeza. Otros afirman haber visto una tenue luz en la ventana de la habitación donde una vez residió la Dama de Blanco. Un faro de esperanza brillando en la oscuridad. La leyenda de la Dama de Blanco perdura. Un recordatorio de las trágicas consecuencias de la traición y el poder imperecedero del amor. Pero ahora, la historia no termina con la desesperación, sino con la redención y la paz. Y Alejandro, cambiado para siempre por su encuentro con lo sobrenatural, continúa buscando la verdad, llevando consigo la esperanza de que incluso las almas más atormentadas puedan encontrar la paz.